Dicen que el engaño siempre tiene dos caras, pero nadie te prepara para descubrir que en tu propia historia de amor tú eras la otra sin saberlo, que los años que creíste oficiales eran solo un anexo oculto de una vida que ya existía antes de ti y que mientras tú defendías un matrimonio con uñas y dientes, alguien más estaba haciendo exactamente lo mismo, creyendo la misma mentira. Mariana llevaba 13 años casada con Daniel. 13 años de rutinas compartidas, de domingos familiares, de cuentas en común, de planes a largo plazo y de esa tranquilidad engañosa que te hace pensar que, aunque el amor no sea perfecto, al menos es real. Nunca sospechó nada grave, porque Daniel era metódico, predecible, incluso aburrido en el mejor sentido de la palabra. No desaparecía días enteros, no protegía el teléfono con paranoia, no tenía horarios extraños. Todo parecía encajar. Por eso, cuando en una tarde, ella recibió un mensaje en redes sociales de una mujer desconocida que solo decía, creo que tenemos que hablar de Daniel. Mariana no pensó en infidelidad. Pensó en una confusión. En una coincidencia absurda que no tenía por qué significar nada más. En cualquier cosa menos en lo que estaba a punto de descubrir. La mujer se llamaba Verónica y vivía en otra ciudad. Al principio fue cuidadosa, casi respetuosa, como alguien que no quiere romper algo sin estar segura. Le preguntó desde cuándo estaba con Daniel. Mariana respondió con naturalidad, sin adornos, mencionando fechas, aniversarios, incluso el año exacto de la boda civil. Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Y luego llegó la frase que partió todo en dos, entonces, tú eres la segunda. Mariana sintió que el cuerpo se le enfriaba de golpe. No entendía. No quería entender. Verónica explicó, con una calma que solo tienen quienes ya han llorado lo suficiente, que ella llevaba 22 años con Daniel, que nunca se divorciaron legalmente, que aunque vivían separados desde hacía tiempo, jamás firmaron papeles, y que él siempre le aseguró que solo era una etapa, que pronto volverían a ser una familia completa. Lo más perturbador no fue descubrir que Daniel tenía otra mujer. Fue descubrir que esa otra mujer tenía más historia, más derechos legales y más verdades que ella. Mariana empezó a revisar documentos antiguos, cuentas, contratos, fechas que antes no importaban, y poco a poco la narrativa perfecta de su matrimonio comenzó a desmoronarse. Daniel había construido su vida con ella sobre un vacío legal cuidadosamente oculto. Cuando lo confrontó, él no gritó ni negó. Se sentó, bajó la mirada, y dijo algo que la persiguió durante meses, nunca pensé que llegaría tan lejos. Como si amar, casarse, compartir una vida entera, fuera un accidente administrativo. Si en este punto ya estás sintiendo rabia, confusión o incredulidad, déjalo en los comentarios, porque esta historia no va de buenos y malos absolutos, sino de decisiones cobardes que arrastran a otros sin pedir permiso. Daniel intentó justificarlo todo con la excusa del tiempo, del desgaste, de una relación anterior que ya estaba muerta, aunque legalmente siguiera viva. Dijo que con Mariana había encontrado una nueva oportunidad, que con Verónica solo quedaba costumbre. Pero cuando Mariana habló directamente con Verónica, entendió algo aún más cruel. Ambas habían sido alimentadas con la misma mentira, solo que en distintos formatos. Verónica también creía ser la esposa real. También defendió su relación frente a amigas, familiares y silencios incómodos. También soportó ausencias pensando que eran temporales. También escuchó promesas que nunca llegaron a cumplirse. No había rivalidad entre ellas, solo una coincidencia dolorosa. Las dos habían amado al mismo hombre creyendo ser únicas. Se reunieron en persona una sola vez. No hubo gritos. No hubo insultos. Hubo una conversación larga, incómoda y devastadora, en la que ambas entendieron que Daniel había construido su identidad emocional sobre la fragmentación, dividiendo su vida para no enfrentar ninguna pérdida completa. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba. Daniel pensó que podía elegir. Pensó que bastaba con decidir con cuál quedarse, como si el daño fuera reversible. Pero Mariana tomó una decisión antes que él. No quiso competir. No quiso ganar. No quiso ser la elegida, después de años de engaño estructural. Se levantó de esa historia con una dignidad que ni ella sabía que tenía. Antes de seguir, dime algo en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías quedado por amor o te habrías ido por respeto propio? Y si estas historias te hacen pensar, suscríbete a Diario de Relaciones, porque aquí contamos lo que muchos viven en silencio.
cuando Mariana pensó que ya había visto todo, que el engaño tenía límites claros y que nada podía sorprenderla más, ocurrió algo que volvió a mover el piso bajo sus pies. Revisando papeles viejos para el proceso legal, contratos, estados de cuenta, documentos que nunca había cuestionado porque confiaba, descubrió algo que Daniel jamás mencionó. Ella no solo había sido la segunda esposa emocional, también había sido el respaldo financiero. Durante años, parte del dinero que Mariana creía destinado a inversiones comunes, había sido usado para sostener la otra vida de Daniel. Pagos de alquiler, gastos médicos, incluso estudios universitarios que él justificaba como ayudas familiares, tenían nombre y apellido. No era solo una doble vida sentimental. Era una doble vida planificada. Mariana habló nuevamente con Verónica, esta vez con datos, con fechas, con pruebas. Y ahí surgió una verdad aún más incómoda: Verónica tampoco lo sabía todo. Daniel había presentado a Mariana como una socia, una amiga cercana, alguien que le ayudaba con negocios. A cada una le contó una versión distinta, diseñada para que ninguna hiciera demasiadas preguntas y para que ambas se sintieran necesarias, pero nunca prioritarias. Ese fue el momento en que Mariana dejó de verse como víctima de una infidelidad y empezó a verse como parte involuntaria de un sistema de manipulación emocional y económica. Daniel no solo había dividido su amor, había dividido la verdad en fragmentos cuidadosamente dosificados. Cuando lo enfrentó por última vez, ya no había lágrimas ni súplicas de su parte. Él intentó minimizarlo, habló de confusión, de miedo a quedarse solo, de no saber cómo cerrar una etapa sin destruir la otra. Pero Mariana entendió algo que cambió su manera de mirarlo para siempre: Daniel no tenía dos vidas, tenía una sola basada en la evasión. Ese descubrimiento fue lo que la liberó del todo. Porque ya no se trataba de competir con otra mujer ni de perder a un hombre, sino de salir de una historia donde nunca existió el respeto, solo la conveniencia. Y entonces sí, llegó el final que nadie esperaba. Daniel creyó que aún podía elegir, que bastaba con decidir con cuál quedarse, como si el daño fuera reversible, como si las personas fueran capítulos intercambiables. Pero Mariana ya había tomado su decisión antes de que él abriera la boca. No quiso ser la opción correcta después del desastre. No quiso quedarse por costumbre ni por orgullo herido. Se fue sin escándalo, sin amenazas, sin volver atrás. Meses después, la vida terminó de ajustar cuentas. Daniel intentó regularizar su situación legal demasiado tarde. Verónica, agotada por años de espera y mentiras, tampoco lo aceptó de vuelta. El hombre que creyó que podía sostener dos mundos paralelos terminó sin ninguno. Sin esposa legal, sin esposa emocional, sin el relato que siempre controló. Mariana reconstruyó su vida con lentitud, pero con una claridad que nunca había tenido. Comprendió que no fue ingenua por amar, sino valiente por irse. Que no perdió una competencia, porque nunca fue una competencia justa. Y que a veces, el mayor engaño no es la infidelidad, sino hacerte creer que eras única cuando en realidad eras parte de una estructura diseñada para no enfrentar la verdad. Porque hay personas que no engañan por pasión, engañan por conveniencia. Esta historia no termina con venganza ni con reconciliaciones forzadas. Termina con una pregunta que quiero dejarte. ¿Cuántas personas viven relaciones completas sin saber que son un capítulo oculto de otra historia? Si esta historia te removió algo por dentro, comenta, porque compartir también es una forma de despertar. Y suscríbete a Diario de Relaciones para seguir escuchando relatos reales, complejos y humanos, donde el amor no siempre es suficiente, pero la verdad siempre llega.